Amados hermanos, nuestra porción de hoy en Mateo 19 del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. La porción que nos toca hoy es bastante pequeña, pero muy significativa. Como muchas veces se quejaron los discípulos, la mayoría de los que venían a Jesús solo lo hacían pues buscaban alguna sanidad o ver algún milagro. Algunos otros venían por las enseñanzas y la sabiduría. Y claro, otros solo venían para poder decirle a sus amigos: yo conocía al famoso maestro de Galilea. Además de aquellos que, vinculados con los religiosos de su época, solo venían a buscar algo con qué hacerle caer. Pero fuera de estos grupos de personas interesadas por una u otra cosa, había un grupo de personitas maravillosas que, sin ningún interés oculto, se encontraban entre la muchedumbre, jugando, saltando, corriendo. Ellos eran y siguen siendo la alegría de los templos y los hogares cristianos. Los niños que con su inocencia y energía nos llenan de gozo y de anécdotas inolvidables. Comienza nuestra porción diciendo: entonces, esto es un enlace con lo que Cristo estaba diciendo en los versículos anteriores. Como ya habíamos compartido la semana pasada, el asunto del divorcio por cualquier causa era un tema tan serio en aquella época como lo es en la nuestra. Las familias se rompían por el simple capricho de una de las partes y los más perjudicados eran los niños. Es por esto que el apóstol Mateo, justo después de escribir lo que Jesús dijo sobre el divorcio, escribe estas líneas enfatizando a los niños que eran traídos a la presencia de Cristo Jesús. Los niños de los que habla este texto eran niños pequeños, seguramente menores de 12 años, que eran traídos por sus padres en su búsqueda de Jesús. Estos niños tan pequeños eran demasiado jóvenes para poder manifestar su fe en Cristo Jesús. Y aún así, Cristo dijo que de ellos es el reino de los cielos. Esto lo hacía con un objetivo muy claro. El Dios justo jamás condenará a un inocente. Simplemente va en contra de su carácter y su naturaleza. Por lo tanto, todo niño que deja esta tierra es inmediatamente refugiado en el cielo. No hay un lugar intermedio para ellos, alguna clase de limbo. No, directo van a la presencia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús solo nos está confirmando lo que ya conocíamos por boca del profeta David en 2 de Samuel 12:23. Además que también nos está confirmando la naturaleza benéfica y absolutamente justa de nuestro Creador. Entonces, el texto decía: le fueron presentados unos niños para que pusiese su mano sobre ellos y orase. Pero, ¿qué significa que ponga sus manos sobre ellos? La imposición de manos era una práctica muy especial en el pasado. La persona que imponía sus manos sobre otra lo hacía para bendecirlo ante Dios. Esto explica por qué en el paralelo de este verso que encontramos en Marcos 10:16 se especifica que la imposición de manos era con la intención de bendecirlos y esta bendición se hacía elevando una oración. Pero no olvidemos que Jesús estaba ministrando. Habían decenas, quizás cientos de enfermos esperando a ser curados y habían multitudes de adultos que querían escuchar la palabra de Dios a través de Cristo. ¿Por qué pues perdería el maestro tantos valiosos minutos cada día de su ministerio rodeándose de niños y orando por ellos? Por lo menos eso era lo que pensaban los discípulos. Por eso la línea que sigue, que dice: y los discípulos les reprendieron. Sí, los discípulos reprendían a los padres que traían a sus niños para hacer perder el tiempo al ocupado maestro. ¿Qué les parece? Es que aquella época no era ni parecida a la nuestra en cuanto a nuestra perspectiva sobre los niños. Cuando nosotros vemos a un grupo de niños, los vemos con un gran afecto y mucha ternura. Vemos en ellos el futuro de nuestras familias o de nuestras iglesias. Pero bajo la cultura hebrea de los tiempos bíblicos, los niños pequeños no eran más que proyectos de seres humanos incompletos, ignorantes, débiles e inútiles. Recordemos que esa era una cultura muy diferente a la nuestra y que muchos, a diferencia de hoy, que la mayoría de los niños que tú puedes ver en un colegio, tú puedes tener por seguro que alcanzarán la adultez. En aquella época, muchos de estos niños sucumbirían ante una existencia tan dura y no llegarían a la adultez.
Es bajo esta perspectiva que los discípulos tenían por menos a estos proyectos de hombres y querían que Cristo pusiese toda su atención en aquellos adultos fuertes que pronto podrían convertirse en discípulos y soldados para los ejércitos del Mesías. No olvidemos que algunos de los discípulos aún creían erróneamente que Jesús venía a iniciar una revolución contra los romanos y que para eso necesitaría soldados adultos y fuertes, no niños. Entonces Jesús una vez más rompe los paradigmas y sorprende a todos alrededor, cuando más bien reprende a los reprensores y les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son tan y quizá hasta más importantes ante los ojos de Dios que ningún otro, pues su natural inocencia los hace automáticamente receptores de la gracia de Dios. Si Cristo murió en aquella cruz para que la humanidad pudiera acceder al trono de la gracia, ellos, los niños, serán los primeros en cruzar a través de esta cruz y entrar con alegría inenarrable a la gloria del cielo en la presencia de Dios. Versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amados hermanos, si bien es cierto, los niños pequeños ahora mismo están blindados de toda ira por su natural inocencia, estos niños van a crecer. Y habiendo crecido, necesitarán armas para poder enfrentarse a este mundo malo y cruel, cuyo príncipe intentará confundirlos y corromperlos, aún más sabiendo que son hijos o hermanos o sobrinos de los creyentes que éste tanto aborrece. Los niños, hermanos, están en la diana de Satanás. Los niños, tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos, necesitan conocer de Cristo y necesitan de la iglesia para poder crecer con principios cristianos firmes que les ayuden a crecer victoriosos y sanos en un mundo cada vez más ruin. Si tienes hijos, nietos, sobrinos, hermanos chiquitos, haz todo tu esfuerzo para traerlos a la casa de oración, y que ellos también puedan ser bendecidos como aquellos niños de antaño por la palabra de Dios que en la iglesia se comparte. Ellos no son ciudadanos de segunda clase, sino tesoros valiosísimos para Dios y para su iglesia. Por lo tanto, este domingo y todos los que vengan, trae a los pequeños a la congregación del Señor. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.